Bueno, y estamos acá en el entrevistado y con nosotros está el maestro Max Torres Garay, escritor, analista político, comunicólogo. Maestro, qué gusto saludarlo. Buen día, buen inicio de semana. ¿Cómo está, Carlitos? Saludos a tus oyentes y un poco preocupado porque el censo nos ha marcado una sobrecarga de información todas estas últimas semanas. Ha llegado a la saturación y estoy hastiado de escuchar la palabra censo, ¿no? Pero anoche me saltaron muchos miedos del censo, ¿no? Bueno, pero ¿a qué se debe, maestro? Coméntenos, y justamente por eso le llamamos, queríamos saber su criterio, su punto de vista, cómo le pareció ayer este proceso del censo 2024, que nos ha traído una serie de dolores de cabeza para que se lleve a cabo precisamente ayer, y eso se había exigido mucho antes. No olvidemos que se vino esa crisis de los 30 días, por ejemplo, ¿no? Solamente por contar, incluso se perdieron vidas, una serie de cosas. ¿Cuál es su punto de vista? A ver, como sistema operativo de recolección de datos, hubo mucha colaboración de voluntarios, ¿no? Y el dato que nos llamó poderosamente la atención, ¿no? Fue que en el único departamento donde había problemas de conseguir voluntarios, ¿no? Fue en el departamento de Santa Cruz, ¿no? Y lo que llama la atención es que precisamente el departamento que más ha peleado contra 36 días de paro ha sido el departamento de Santa Cruz, y que no hayan voluntarios. Creo que faltando 2 días, según acá el recorte de periódico, faltaban como 10,000 censistas y así de un plumazo el alcalde dijo que ya no hay y no sabemos con cuántos voluntarios se ha censado en Santa Cruz, si se llegó a cumplir la expectativa del 100%, ¿no? Uy, qué lamentable. Eso hay que destacar primero, que hubo un desprendimiento de la gente voluntaria de apoyar, digamos, al censo. Y lo hicieron, digamos, ¿no? Con una mente limpia, sana, ¿no? Pero a mí me saltan los miedos en la manipulación estadística política que puede haber, como ya hubo en el censo del 2012, cuando Evo Morales, como le gusta siempre ser figuretti, lanzó su primera conferencia de prensa con una cantidad de habitantes, ¿no? Y luego el mismo Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Lo desmintió y modificó fundamentalmente los datos de La Paz y Santa Cruz, ¿no? Y yo quiero hacer énfasis en ese hecho que, ¿no? De restarle siempre, de querer restarle a Santa Cruz, ¿no? Un primer miedo que tengo son de estos políticos del MAS que odian a Santa Cruz. Y le voy a enumerar quiénes son los que, ¿no? Del gobierno y relacionados con el censo han mostrado esa faceta psicológica, ¿no? De siempre, ¿no? Atacar a Santa Cruz, cuestionar a Santa Cruz, menospreciar a Santa Cruz, y el miedo a la manipulación de los políticas de los datos y la falta de transparencia, ¿no? Primero está el director del INE, que no cumplió el decreto que le pedía que se haga un censo desde en noviembre de 2022. Todo pancho, ¿no? No se puede, ¿no? Dijo, habiendo estado el MAS en el poder ya muchos años, y que la transición de lo que hubo con Yanine Áñez no podía perjudicar, digamos, se supone que tienen 10 años para preparar el censo, y se supone que antes de Yanine Áñez los del MAS ya deberían, del INE ya debe estar preocupados del MAS, digamos, ¿no? De hacer el censo. No lo hicieron en noviembre de 2022.
Después vino toda la presión de Santa Cruz para que se haga el censo el 2023. No se pudo, no se logró, ¿no? Y esa batalla terminó en una derrota. A la final el gobierno impuso lo que ellos quisieron, el censo para este 23 de marzo de 2024. Entonces ahí hay una desconfianza natural. No quiso transparentar el proceso de preparación del censo el director del INE. El INE no tiene credibilidad porque nos da datos, nos proporciona datos sobre la inflación que no son reales, que no reflejan la realidad de los mercados donde nosotros compramos alimentos. Ellos siempre tienen una tendencia a que la inflación sea lo más baja para que en la propaganda del gobierno diga, ¿sabe qué? Bolivia tiene la inflación más baja, ¿no? Para eso les sirve. Y nunca reflejarlo. Ahí es la segunda desconfianza. Y este director del INE, ¿no?, ha sido una persona que se enferma y de pronto vuelve a retomar el censo y no sabemos si en ese interín, digamos, si han preparado o no han preparado, pues si han preparado bien los del INE el censo, porque no nos pueden, los que saben de investigación social, no nos tomen el pelo. Es elaborar un cuestionario correcto para definir políticas, ¿no?, públicas. Es para cuantificar ciertas cosas nuevas o las pasadas. No me van a decir que eso tiene que tomar meses o años. Los que sabemos de investigación se lo puede hacer en 2 par de días ese cuestionario. Y además no es un misterio. Hay preguntas que se repiten de censo en censo y hay algunas que tienen que ver con la nueva realidad. Es cierto, pero tanto tiempo, ¿no? Eso demuestra una ineficiencia del INE de haber, ¿no?, tardado tanto en preparar el censo y no ha sido transparente, ¿no? Y como odia Santa Cruz, vino a sus primeras reuniones de socialización, no llamó a las personas, a las instituciones que están acá interesadas en el censo, y se reunió con sus representantes de los movimientos sociales, ¿no?, ahí lejos de la ciudad, ¿no? Y esa ha sido su socialización del tipo, ¿no? No se ha puesto en contacto con los estudiantes de estadística, los estudiantes de materias que tienen estadística, los futuros censadores. No se ha reunido con gente que ha tenido experiencia en Santa Cruz en los censos, no se ha reunido con gente de la universidad tampoco, digamos, ¿no? Entonces eso es una sospecha a mí que me da desconfianza y miedo de esta institución. Segundo, a ver, el ministro Cusicanqui nos ha tomado el pelo, ¿no? Siempre habla él, ¿no?, de que no, sí debe planificar el país, ¿no?, que es el centro, el mejor censo calificó. ¿Y quién es él para autocalificarse que es el mejor censo? Porque estaban sentados representantes de instituciones internacionales a quienes no les dieron la palabra, ¿no? ¿Va a decir que ha sido el mejor censo? No, pues, porque no han habido preguntas y eso lo vamos a mencionar más adelante. Pero este ministro, desde el principio ha sido siempre el que se negó a hacer el 2023, ¿no? Y hasta que finalmente, ¿no?, ellos definieron que sea en marzo del 2024. Y lo peor de todo parece que, ¿no?, unos días antes en el periódico El Deber se hace una declaración indicando que lo del censo es importante, la cantidad de la población. Y aquí la parte preocupante, dice, no es importante, no es más importante, no, la redistribución económica, o sea, lo que se conoce como pacto fiscal, y la parte de la repartición de nuevos escaños por población. Entonces acá tenemos un gran problema, ¿no? El ministro ya lo dijo, que lo más importante, acuérdense de mí, de lo que estoy diciendo, ¿no? Nos va a meter en un lío tremendo con nunca quiso hacer pacto fiscal. Y para colmo, en la Constitución Política del Estado
¿no? La gente en este momento está expectante de que el departamento de mayor población, que sería Santa Cruz, que por eso tendría mayores recursos económicos, ¿no? Según la Constitución, debe distribuirse de acuerdo a las necesidades, no por cantidad de personas. Ahí nos vamos a entrampar en una gran discusión. Ahí se vienen conflictos sociales. Como al gobierno no le gusta que Santa Cruz tenga mayor representatividad, no va a hacer todo lo posible para que la distribución de los escaños nos van a hacer paros en algunos departamentos que supuestamente puedan disminuir, y todo va a ser en contra de Santa Cruz. Eso está clarito en el panorama futuro de post-censal. Qué lamentable, no es posible, pero bueno, a ver, ojalá haya los mecanismos ya aprobados gubernamentalmente para que de cierta forma los tres niveles del Estado tengan de cierta forma supervisión ahora del análisis del tema de los datos del censo. Se dice que hasta septiembre, agosto se estaría entregando parcialmente algunos datos y de aquí a un año todos los datos procesados. Maestro, según usted, una consulta, ¿algunas preguntas le faltó, por ejemplo, o estuvieron por demás algunas preguntas? Usted es muy observativo en esos temas. Sí, pero quiero completar antes lo que... Por favor. ¿Cuál es el otro miedo del presidente, no? A ver. El presidente en su discurso dice, no, inmediatamente después en septiembre entregaremos los datos para que no se haga la redistribución económica y de los escaños, ¿no? No es así. No lo va a hacer. Acuérdense de mí, no lo va a hacer, ¿no? Y dice, porque no hizo caso al clamor popular. El ministro Cusicanqui y el presidente Arce han sido, ¿no?, consecuentes bajo su idea de que no debe hacerse caso a la sugerencia de Santa Cruz, y ellos han puesto su fecha y han impuesto su fecha, ¿no? Y otra cosa, ¿no?, que vuelvo a repetir, ¿no?, sirve para la propaganda. Hemos hecho, dice el censo, ¿no? Falta la parte más importante en este momento, que es el conteo de cada una de las papeletas, y que en eso hay transparencia. No va a haber transparencia mientras no haya gente ajena al INE, al gobierno, que supervise ese conteo. Entonces ellos tienen el sartén por el mango y con un dedo pueden manipular los datos, ¿no? Entonces eso me llama a mí la atención. Y otra cosa y a propósito de tu pregunta, a mí me llama la atención, y yo también caigo en este grupo de personas que hemos sido muy confiados en el cuestionario. Yo no lo había leído completamente el cuestionario, pero cuando me hicieron la entrevista censal, dije, ¿y por qué no me preguntan pues a mí, no, cuántos televisores tengo, cuántos aparatos de radio, si leo periódico en papel o en digital, si hay computadoras, tengo servicio de internet vía celular, pero o tengo servicio de TV cable, o el satélite Tupac Katari, que presta servicios con canales HD para que Entel pueda hacer sus políticas públicas. No me dice si llegó la fibra óptica, no sé si le llegó. Estamos viviendo en la gran era de la comunicación, y este gobierno no le ha dado la gana de preguntar sobre temas de tecnología de la comunicación y consumo de los contenidos de los medios de comunicación. Toda la razón. Y podía servirle al mismo gobierno para hacer la propaganda estratégicamente como una propaganda. No le dio la gana, estuvo volteando con preguntas. Insistía con esto de que no, la gente se autoidentifique como indígena. La mayoría somos mestizos, ya no hay pues indígenas puros, ¿no? Entonces no me vengan con cuentos esa pregunta. Habían dos preguntas así de control: ¿habla aymara o quechua? Querían insistir que nosotros seamos indígenas, ¿no? Eso es pues una trampa, ¿no? Yo llamo pregunta trampa, digamos, ¿no? Claro. Y otra cosa, a mí no me parece bien en la pregunta, ¿no? Tenían preguntas, ¿no?, que eran absurdas en el planteamiento, en la redacción. La pregunta más directa: en este momento, ¿tiene trabajo permanente con sueldo, sí o no? Si no tiene trabajo, ¿de qué vive? ¿No? Ahí menciona. Correcto. Podría haberse abierto unas preguntas cerradas o posibilidades. No había esa pregunta. Lo único que
en los 7 días antes hizo alguna transacción económica, pucha la miércoles, yo lo traté al censista, ¿cómo nos quieren tomar el pelo acá? En vez de preguntar, ¿hay o no hay trabajo? Eso debería preguntarse, y no lo hicieron, digamos, ¿no? Y sobre todo, digamos, a mí me llama, ¿no?, la atención las preguntas tontas, ¿no? ¿Usted tiene piso? ¿No? Y claro, está sentado en mi corredor y obviamente pues no. ¿Y para qué interesa los pisos? ¿Para qué política pública interesa pues el piso, la pared, si está revocado o no está revocado, o el techo? ¿Acaso va a ser una empresa constructora de vivienda social, de ayuda social? No, cuando deberían plantearse otras, ¿no? ¿Tienen vivienda propia o no tienen vivienda propia? No, vive de alquiler, ¿cuánto paga monto de alquiler promedio? Todas esas cosas podrían haberse hecho, pero nos hemos descuidado. La gente intelectual, los comunicadores, los analistas, no se dieron cuenta de esas cosas, digamos. Claro, por ejemplo... Y a mí me llama la atención otra pregunta, ¿no? Ya es demasiado. Nos preguntan nombre y apellidos, ¿no? Y a mí me pasó una cosa anecdótica. El censista ya sabía mi nombre, ya sabía mi apellido. Como son vecinos del barrio, entonces yo no pude protestar, pues, ¿no? Ya lo llenó. Claro. Pero insistían con una pregunta, ¿no? Si el gobierno tiene datos de nosotros a través del CEGIP, tiene a través del Tribunal Supremo Electoral. Y otra vez nos preguntan acá, ¿cuándo es su fecha de nacimiento? ¿En qué mes ha nacido? ¿En qué año? ¿Y cuántos años tiene? No, pues, pucha la mierda, pobre censista quedó un poco molesto conmigo, porque le dije, ¿cómo nos preguntan estas cosas absurdas? Si ellos tienen los datos, digamos. Entonces, en general, a mí me preocupa, ¿no?, a partir de estos miedos, de estos antecedentes que son certeros, ¿no?, de datos concretos, de que no es transparente. Ya en el año 2012, Evo, con el entusiasmo que le caracteriza para ser figuretti en los medios, dio una cifra. Y después él corrigió, ¿no? Seguramente protestaron. Miren, qué casualidad, ¿no? La Paz y Santa Cruz fueron modificados sus poblaciones. Creo que estoy buscando el dato en Santa Cruz, no sé cuántos nos quitaron de población, ¿no? No, difícil. Y seguramente habrá, ¿no? Necesitamos saber, y quisiera que nos informe, y aquí el alcalde Flojo tiene que decirnos si se completó la cantidad de censistas, si se completó el censo de toda la ciudad. Ese alcalde Flojo en los últimos días empezó a preocuparse. Debería haberle preocupado antes para garantizar que todos los rincones de la ciudad han tenido que censar cerca a la medianoche esa zona cuestionada aquí en el norte hacia la carretera Virubiru, los condominios, ¿no?, donde no quisieron hacerlo en el día, pero en la noche tuvieron que ir. Esas son mis preocupaciones, estimado Carlos. Sí, maestro, toda la razón. El tema de la tecnología. A ver, ¿dispone de internet? ¿Escucha radio? ¿Hace cuánto escucha radio? ¿O ya no escucha? ¿Por dónde se informa? Por tal cosa, ¿Tiene TV cable o ya no tiene cable? Todo internet, ¿A qué distancia se encuentra su centro de salud cuando se enferma? ¿Dónde queda? No sé, infinidad de preguntas, Es una inversión muy fuerte. Sobre los centros de salud no hubo pues ninguna pregunta. Solamente te preguntaban si estabas asegurado o no, pero eso no te dice mucho. Por ejemplo, si quieres saber dónde hace falta hospitales o centros de salud, ahí estaba, Bueno, pero es complicado este tema, y hay a mucha gente que se le pasó, especialmente a los políticos, tanto a la oposición, pero esto se debía haber observado cuanto antes, cuanto antes. Para eso están llamados... Y los analistas también, nosotros. Correcto, sí. ¿Qué intención tiene el gobierno con algunas preguntas tendenciosas? Eso había que descubrir. Yo me golpeo el pecho también, soy culpable, porque no me he tomado el tiempo, he estado metido en otras cosas y no me he tomado el tiempo de analizar esos detalles, ¿no? Claro.
Bueno, yo imagino que mucha gente está en lo mismo. Bueno, el día de hoy todavía se está censando en algunos sectores en el país y también en nuestro departamento. En Piso Firme fue censado precisamente por la misma gente de Piso Firme y pertenece a Santa Cruz. Todos los pobladores de Piso Firme dijeron, nosotros pertenecemos a Santa Cruz y todo aquello. Bueno, al parecer no pasó a mayores, excepto que un censador al parecer le quiso besar a la dueña de la casa y fue detenido. No sé si otras irregularidades más se enteró, maestro. Yo creo que no hubo factores que alteren considerablemente, cuantitativamente, ¿no?, los datos del censo, ¿no? Estos muchachitos que estaban borrando, ¿no?, puede afectar a porque cada censista creo que tenía, según el que vino me dijo que tenía que encuestar 12 casas, digamos. Entonces no creo que eso afecte demasiado, ¿no?, salvo que hayan otros casos, digamos. Claro. Ahora, lo importante es conocer los datos de las comunidades rurales, ¿no? Exacto. Y precisamente en esas comunidades rurales, ¿no?, hay problemas, pues, de telecomunicaciones, y que no se pregunte eso, entonces no se va a poder satisfacer las necesidades, ¿ya? Y otra entonces acá hay una primera preocupación: ¿cuán transparente van a ser? Y si los famosos veedores internacionales o los que han auspiciado, ¿no?, organismos internacionales el censo, si van a estar en el momento del conteo de las boletas, ¿no?, de los censales, ¿no? Esa es la preocupación. Bueno, ahí es porque si todo tiene el gobierno, tiene pues dibujo libre para hacer lo que quieran. Claro, puede ser la gran oportunidad. Otro tema, no olvidemos, amigos radioescuchas, y que no se quiso ir al censo porque se quería ir a las próximas elecciones del 2025 con los datos antiguos, por si acaso. Ahí fue donde también la población se levantó, dijo, no, tiene que haber nuevos datos para las nuevas elecciones. Y ahí nos vamos a entrampar, Carlitos, acuérdate de mí. No nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? No va a querer un departamento que se le quiten senadores o diputados, y el que tenga mayor lo van a estigmatizar, le van a cuestionar, ¿no? Nuestra política no es pues de la más sana, sino de muchos contubernios, de muchas manipulaciones, ¿no? Y vamos a tener dos tremendos líos allí post-censales, ¿no?, cuando se entreguen los datos. Uno, que van a querer nuevo pacto fiscal, y al gobierno nunca le dio la gana de hacer pacto fiscal en todos los más de 17 años que está en el poder. Segundo, la división de escaños, ¿no? Es pues muy notorio que hay algunos departamentos como Santa Cruz han crecido en población. La sorpresa que se viene. La sorpresa que se viene, maestro. La sorpresa que se viene, Santa Cruz, el tema de nuestra ciudad de Montero, Guarnes. Yo no conozco a nadie que se va a vivir a la ciudad de La Paz, a la ciudad de Oruro, a la ciudad de Cochabamba. No. Pero sí conozco mucha gente que se viene de La Paz, de Oruro, de Cochabamba, de Tarija, de Sucre. Se vienen a esta región, al oriente boliviano. O sea, y es todos los días, no es siquiera solamente el fin de semana. Esto es todos los días, maestro, Claro, y el censo de 2012 en Santa Cruz teníamos 2.776.244 habitantes, 37% de la población censada. No sabemos, hay algunas estimaciones que se hicieron, ¿no?, que Santa Cruz, todo el departamento, que llegue a los 4 millones. Necesitaríamos casi más de 1.200.000 habitantes que haya aumentado. ¿Es posible que haya aumentado esa cantidad? Yo creo que sí, ¿no? Y los datos del Centro Estadístico de la Gobernación, yo creo que tiene un dato de proyección o estimado que puede llegar a bordear esa cantidad, ¿no? Y el municipio de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Aquí el alcalde no se ha preocupado de que se levanten los datos, no ha apoyado desde el inicio, sino ha apoyado en la última etapa. Y
en el último caso, ¿no? Aquí no es cuestión de que el alcalde, ¿no?, esté pues siempre a favor del gobierno, ¿no? Veremos a ver cómo defiende a la ciudad, ¿no? Claro. Si hace la misma jugada como hizo Evo Morales, de que vio que Santa Cruz creció mucho y querer hacer una nueva presentación de datos. Y no se presentó nunca los datos completos del censo 2012. Y eso que tenía mucho dinero para manejar, digamos. Claro. Fue un insulto a los voluntarios que les dé 20 pesitos para toda una jornada de trabajo. No, definitivamente. No, pues un insulto. ¿Para qué alcanza pues los 20 bolivianos? Para nada. No había puestos de venta, no había nada. ¿Para qué va a alcanzar? Muy desconsiderados. Sí. Estos no han tenido mucha plata, financiamiento han tenido, y solo que se han entercado en ciertas cosas, digamos. Estaban los recursos ya estaban aprobados, ya estaba el recurso. Sí, hay mucha gente que ha observado eso, ¿no? Ha observado. En anteriores procesos, mucho antes de Evo Morales en el censo, se notaba incluso los censadores, los empadronadores, llevaban chalequitos del INE, la gorrita del INE, se notaba un poco más. Pero, por ejemplo, en esta oportunidad el censador que vino, solo su etiquetita puso y nada más, ¿no? O sea, se notaba que solamente tenía los formularios, lapicito, pero yo noté mucha austeridad. No sé si daba para tanto, que nosotros sabemos que ya los recursos con financiación ya estaban aprobados, ya se tenía el dinero, ¿no? Y cuando le pregunté si tenían el viático, él dijo no. No sé si será verdad. Dijo no, ni siquiera 20 pesos, ¿eh? Claro, por ejemplo, en ese caso, ¿no? El municipio, si quería ayudar, tenía recursos y pudo haber logrado, podría haber salido con vehículos, unidades móviles, para que en el camino les vaya entregando refrigerio, alimentación, ¿no? A los voluntarios, ¿no? Como nuestro alcalde no tiene ideas y maestro, está más preocupado en sus negociados. Maestro, no, aunque no le interesó nada, ¿no? Incluso uno lo puede hacer eso por imagen, siendo proselitista, uno se puede vender, incluso puede hacer esas actividades, ¿no? No, él estaba preocupado por su programa de televisión, el más ridículo de toda la historia de la televisión. Maestro. Oiga, una consulta, por favor. Algo que me llamó la atención es el tema. ¿Será que va a afectar el acarreo de gente? ¿Hubo acarreo de gente? ¿De verdad? ¿De verdad hay gente que se atreve a gastar su pasaje de ida y vuelta, su tiempo, por solo ir a censarse en su lugar de nacimiento, de su tierra? ¿De verdad? ¿Y había mucha gente? ¿O es que, por ejemplo, que yo sepa, cuando hay feriados largos, la terminal pero rebalsa porque la gente quiere aprovechar su feriado largo, ¿no? A ver, yo creo que hay que poner ahí paños fríos, ¿no? La calentura política, ¿no? El alarmismo, ¿no? Este es monco, están llevando gente de la ciudad a otro lado. ¿Y qué hace él? Pues no hace nada. Demasiado alarmista. A ver, pongamos un caso. Una flota entran 40 personas. Para llevar a Monteagudo una cifra considerable para que tenga recursos de coparticipación, no necesita pues llevar, ¿no? Ha llevado, yo he visto, a lo máximo creo había 2 buses. Son 80 personas, eso no le va a modificar nada. En absoluto. ¿O acaso ha llevado 10, 20, 30? No hemos visto hileras de buses. Una falsa alarma, nos imaginamos, somos muy tremendistas acá nosotros, ¿no? Ya están acarreando las personas, ¿no? Están viajando allá a sus... No, hay algunos que obviamente tienen que viajar en esta época, hay algunos que han vuelto porque las comunidades les han conminado por la cuestión de la tierra, pero eso no es pues un factor
cuantitativo determinante, ¿no? Ha sido simplemente una alarma. Y como se amplificó a través de los diferentes medios de comunicación tradicional y la televisión y las redes sociales, y todo el mundo pensaba que no han acarreado personas, 150,000 personas. Pucha, por Dios, no puede, para 150,000, ¿cuántos buses necesitamos? Claro, no, definitivo. No, pues tampoco daba para conseguir esa cantidad, ¿no? No, y se pasa a otro lado, se pasa a otro lado, porque las redes sociales inundaron los memes, ¿no? Que sos malagradecido, yo vivo en mi tierra, yo nazco en Santa Cruz, me censo en Santa Cruz, y yo no veía para tanto, ¿no? No veía para tanto, porque se sabe que cuando se acerca un feriado largo, la gente por necesidad, porque no siempre hay los feriados largos, entonces la gente tiene, no olvidemos que ya Santa Cruz es una metrópoli, hay muchas comunidades, está formada por diferentes culturas, no es solamente ya Santa Cruz, de los 4 puntos cardinales recibe migración, entonces cuando hay un feriado largo, la gente no le interesa qué puede haber, si hay censo o no hay censo, o aquí o allá, tiene que viajar por tema de la familia, usted bien lo dijo, temas relacionados al tema de tierras, los chantajean los políticos, ¿no? Entonces, o viceversa, pero yo veo que es más tema familiar que tienen que viajar, ¿eh? Se ha hecho mucha alarma, se exageró, es cierto, y por los mismos reportes, las imágenes que muestran, no eran pues una hilera de buses, era un bus, lo que yo he visto a lo mucho, digamos, 2 a lo mucho, digamos. Pero tampoco creo que las alcaldías tengan plata para regalar, no así, no 150,000 en todo el país, no. Obviamente eso siempre existía, me acuerdo en los últimos censos, el 2000, de carreo de personas que retornaban a La Paz, todo eso. Pero yo creo que todo ha estado dentro de la moderación, digamos. Hay gente que ha viajado, no sabemos si precisamente fue por acarreo o no, pero que tenía necesidad de viajar tal vez, ¿no? Y algunos tal vez han ido, pero no afecta a lo cuantitativo en general. Porque hay en este momento, ¿no? Por el flujo de la migración que uno nota, ¿no? En las terminales de buses, por la cantidad de negocios, los gremialistas que aparecen en la ciudad, todo eso, uno se da cuenta que Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra es una ciudad que recibe mucha migración, y uno puede visualizar en el panorama del paisaje urbano de Santa Cruz que han aparecido nuevas urbanizaciones, han aparecido condominios, ¿no? Que albergan la cantidad de personas, ¿no? Que antes no se las tomaba en cuenta en los censos porque no habían, digamos, pero ahora sí hay muchos departamentos, ¿no? De edificios multifamiliares, ¿no? Entonces yo creo que la expectativa va a estar qué población, qué cantidad ha aumentado en Santa Cruz, digamos, ¿no? Esa es una ciudad muy importante, ¿no? Y una ciudad que yo he visto crecer en la cantidad de población, por lo menos los que vamos los domingos a visitar Porongo, no han aparecido más restaurantes, más locales, ¿no? Los domingos. Pero hay ciudades que se llenan así los fines de semana y durante la semana normal no tiene tanto flujo, no tiene tanta cantidad de habitantes que trabajan allí, sino trabajan en otro lado. Entonces son como ciudades alojamiento, pero que otros tienen atractivos turísticos. Como digo, Porongo se convierte en ese tipo de ciudad que atrae el fin de semana, ¿no? Esa está la expectativa. Ahora, el drama está, según los cálculos de algunos analistas demográficos, que puede afectar a más de 200 municipios pequeños, ¿no? La reducción de la población y obviamente, ¿no? La manera como se distribuye los recursos económicos de coparticipación. Va a estar concentrada la atención en esos dos niveles, ¿no? Claro. Y obviamente aquí hay un factor extraño que se va... yo no tengo ninguna duda de que el gobierno el INE especialmente trate de manipular algunos datos
tomando en cuenta el contexto electoral en el cual nos estamos enfrentando. Entonces, no va a querer, ¿no? En algunos lugares, ¿no? Seguramente, ¿no? Darle los escaños respectivos, aunque esa es una atribución exclusiva del Tribunal Supremo Electoral. El del 2012 no hubo tampoco mucho lío en la redistribución, pero ahorita está muy caldeados los ánimos, ¿no? Sí. Especialmente por la división del MAS, por la poca fuerza que tiene la oposición, y tenemos tiempos cortos para tomar decisiones. Yo estoy preocupado de que no entreguen en septiembre, ¿no? los datos, y a ver si el gobierno se atreve a hacer un pacto fiscal, tal como lo dijo el ministro de Planificación. Para él es algo secundario el pacto fiscal. Entonces ya pues uno empieza a sospechar, a tener dudas, ¿no? Claro, no, y acá la gente ya está, ¿cómo puedo decir?, socializada. En Santa Cruz, me refiero a Santa Cruz, al departamento y a la ciudad capital y las poblaciones aledañas y las ciudades intermedias, ya está socializada, activada en caso de que haya algún dato que vean que se está manipulando, o en caso de que salga, por ejemplo, Santa Cruz con población similar a la de La Paz, por ejemplo, o que La Paz le gane, digamos. Todo puede pasar, y ya la gente se va a levantar, maestro. Ya la gente ahí sí se va a levantar y los conflictos se van a venir. Yo creo que ya la gente sabe, y ya está eso instalado en el imaginario. Va a esperar unos resultados que favorezcan definitivamente a Santa Cruz, porque sí, Santa Cruz en los últimos tiempos ha crecido, pero ha crecido considerablemente. Claro, esa es la realidad, pero al gobierno le gusta manipular, y como tiene entre ceja y ceja una especie de odio marcado que se expresa de varias maneras hacia Santa Cruz, no va a querer que tenga mucha población. Como ocurrió el 2012, Evo Morales modificó la población de Santa Cruz. Y otra cosa que se me vino hace rato, como yo no masco coca, no ha habido ninguna pregunta pues del cuestionario sobre el consumo de coca, penetración de la coca. Hay muchos mascacocas, muchos boleros acá. Por cierto. ¿Y eso por qué lo hizo? Porque como está peleado con Evo Morales, no le tomó en cuenta la cuestión del consumo de la coca, ¿no? Pero claro, ¿cómo no va a haber una pregunta relacionada a ese tema? Pero por supuesto. Esa es la realidad, pues esas cosas tiene que... Para eso necesita saber, pues, si la población está aumentando el consumo de coca, ¿qué política pública, pues, va a hacer? Pero correcto. No sé, a ver qué se da, definitivamente qué se da. Bueno, maestro, yo siempre agradecido con usted. Mire, hemos ¿cómo se llama? Un poco seguido, analizado el tema del censo, sus repercusiones, sus efectos negativos, positivos, todo aquello, pero en fin, ojalá sea para bien, ojalá que este censo nos traiga, en el mejor de los casos, nos traiga buenos resultados y nos ayude a la redistribución económica y también política que se merece este departamento. Este departamento, muy al margen de que algunos políticos todo el tiempo dicen, no, que Santa Cruz, que aquí tiene que ser... No, muy aparte de eso, de que este departamento está albergando a mucha gente de los 4 puntos cardinales, y por eso tiene que precisamente figurar en los levantamientos del censo 2024. Se tiene que ver cuánta gente está llegando, tiene que reflejar cuánto es la población real, ¿no? Entonces ojalá se dé, maestro, Ojalá los líderes y las instituciones que defienden a Santa Cruz presionen al INE para que los datos sean transparentes y se pueda observar cómo están haciendo el conteo, cómo están haciendo el vaciado de datos, o los organismos internacionales también que se involucren, ¿no? No nos quedemos callados. Yo tengo ese miedo todavía de la manipulación política.
Yo no confío pues en el director del INE, ya nos ha mentido con muchos datos sobre la inflación y aquí el tipo ha demostrado un odio hacia Santa Cruz y con eso quiero terminar, ¿no? Claro. Ojalá este tipo no manipule los datos sobre la población de Santa Cruz. Bueno, ahí está llamado la oposición, ¿no? Ahí están los gobiernos, las gobernaciones, yo creo que no están pintados. Ahí tienen que estar sí o sí haciendo seguimiento. La oposición está llamado precisamente a controlar, a fiscalizar, ¿no? Por eso son oposición, ¿no? Creo que lo mejor que ha hecho la gestión de Camacho ha sido hacer una especie de sondeo, ¿no?, para proyectar la población de Santa Cruz. Y si está basado en una muestra representativa, la proyección tiene sentido. Entonces, para nosotros, como te repito, tenemos que estar clavados más o menos en la expectativa de 4 millones de habitantes. Sí, necesitamos que 1.200.000 aproximadamente hayan llegado desde el 2012 hasta la época actual. Yo creo que eso ha pasado, digamos, ¿no? Claro. Pero veremos cómo lo muestra el gobierno. Yo no confío en este gobierno, principalmente por los tiempos políticos, principalmente por estos rencores, odios o cuestionamientos a todo lo que venga de Santa Cruz. Claro. Y también por la población pasiva, los líderes que son pasivos, ¿no? Yo no me había dado cuenta de eso de la coca, de las telecomunicaciones, esas preguntas tontas del censo, digamos, ¿no? Pero ni modo, ya pasó el tiempo, nos queda solo esperar los datos. Maestro, buen inicio de semana, le mando un abrazo, cuídese mucho, por favor. Luego vamos a ir hablando en los próximos días, repercusiones del censo, a ver qué surge, maestro, ¿eh? Muchas gracias, Carlitos, que tengas un buen fin de semana, comiendo mucho pescado por Semana Santa, y que le pidas perdón de todos tus pecados, y que purifiques tu alma, por favor, Carlitos. Maestro, saludos cordiales. Muchas gracias, maestro. Chao, chao. Estaba con nosotros el politólogo, analista político, comunicólogo Max Torres Garay, un amigo de la radio.